Bien, ahora pasaremos a la primera pregunta. Vamos a hablar acerca de Carlos Iván de Gregori, quien se centró mucho en el contexto regional de Ayacucho. Según de Gregori, Sendero no surge del aislamiento total, sino paradójicamente en un momento de modernización y expansión educativa. ¿Cómo explica usted que el acceso a la educación pública terminara convirtiéndose en el caldo de cultivo para una ideología tan radical? Bueno, yo pienso que el factor de los profesores fue muy importante porque ellos eran personas que vivían o que se habían educado en la capital mayormente y que luego se trasladaron a las zonas rurales. Por lo tanto, conocían las dos versiones de lo que estaba sucediendo en nuestra sociedad. Por lo tanto, los profesores no podían quedarse callados ante lo que ellos veían y simplemente manifestaban lo que vivían y lo que habían visto. En esta primera parte se nos menciona que los profesores tuvieron un rol destacado en el tema del cambio de ideología radical, ya que de forma inconsciente y de forma imparcial comentaban todo aquello que observaban. Al estar en una etapa modernista y expansionista de la educación pública, ellos comentaban todos los aspectos que podían observar tanto dentro de la capital como en las zonas rurales. También se nos habla de algunos errores antropológicos cometidos por Sendero en la época del terrorismo. Algunos de estos como la omisión de costumbres y tradiciones culturales citadinas y andinas. Toda esta información recopilada en base a Carlos Iván de Gregori, quien nos menciona de que Sendero no surgió de un aislamiento total, sino paradójicamente a una época de expansión y modernización educativa de aspecto público. Además, lo que va de la mano con que los principales vectores de adoctrinamiento eran los alumnos y los profesores. Bien, ahora pasaremos a la cuarta pregunta. De Gregori fue miembro de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, el CVR. A la luz de sus textos, ¿cree usted que el Estado peruano de los años 80 pecó de racismo y centralismo al no entender lo que estaba germinando en Ayacucho antes de que estallara la violencia en Chuschi en 1980? Sí, considero que ese fue un factor muy importante. No entender el mensaje de nuestros hermanos del Ande, y menos, por supuesto, acceder a esos reclamos que ellos hacían o a los derechos que reclamaban ellos en ese tiempo, ¿no? El informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, el CVR, respalda técnicamente lo que se señala en la respuesta, ya que sí existió una ceguera institucional que impidió entender el mensaje de nuestros hermanos en el Ande. En conclusión, la evidencia histórica de la CVR y los datos estadísticos actuales coinciden con nuestro análisis. El pasado y el presente están conectados por la misma deuda social. Si queremos estabilidad democrática, es una necesidad imperativa mejorar urgentemente estas condiciones y pasar de un Estado centralista a una verdadera ciudadanía para todos. Bueno, siguiendo con la respuesta del entrevistado, esto tiene bastante relación con Roncalio 2007, quien sostiene que el fuerte culto de la personalidad de Guzmán y el carácter dogmático del Sendero Luminoso favorecieron una obediencia ciega de sus militantes, quienes terminaron subordinando su criterio personal a las decisiones de su líder. Bueno, la respuesta del entrevistado coincide mucho con lo expuesto en Roncalio 2007, quien nos dice que las mujeres como Augusta de la Torre y Elena Iparraguirre asumieron un papel decisivo dentro del Sendero Luminoso. Esto permite comprender que su participación no fue casual, sino resultado del liderazgo, compromiso ideológico y la importancia que alcanzaron dentro de la organización. Bueno, siguiendo con la respuesta del entrevistado, esto se puede fundamentar en Roncalio 2007, quien explica en la construcción del mito de la cuarta espada que el liderazgo, el carisma y las circunstancias históricas favorecen a la creación de figuras heroicas. En ese sentido, la capacidad de liderazgo puede influir mucho en sus seguidores, como lo dice el entrevistado. Bueno, para respaldar a la pregunta 8, según Roncagliolo, él nos explica que Sendero Luminoso construyó un fuerte culto a la personalidad alrededor de Abimael Guzmán. También fue considerado por sus seguidores como el conductor indispensable de la organización.
En este contexto, algunos de sus militantes interpretaban que preservar su seguridad era lo más esencial, ya que así podrían mantener la continuidad del movimiento y garantizar que pudiera seguir dirigiendo las estrategias tanto políticas como militares en la clandestinidad. El antropólogo Carlos Iván de Gregori demostró que el centralismo limeño no solo ignoró las señales de alerta en Ayacucho, sino que también se negaron a acceder a los reclamos y derechos que ellos en ese tiempo exigían, respondiendo así con una militarización que criminalizó la identidad campesina antes que resolver el problema social. Estas instituciones confirman que las brechas de salud, educación y empleo siguen siendo paupérrimas actualmente en el sur andino. Mientras que Lima concentra la inversión, regiones como Ayacucho, Puno o Huancavelica sufren de una anemia alarmante y escuelas sin conectividad. Analizando la pregunta número 9, al evaluar el Perú de hoy, la conclusión de que la situación no ha mejorado mucho encuentra respaldo en los reportes actuales de la Defensoría del Pueblo y el Instituto Peruano de Economía. Siguiendo con la pregunta 10, para respaldar a esta pregunta, en este caso el entrevistado no quiso dar una opinión o respuesta ante esta pregunta, pero sin embargo, Santiago Rovcagliolo señala que la captura de Abimael Guzmán marcó un punto de quiebre dentro del Sendero Luminoso, ya que la organización perdió su liderazgo y comenzó a fragmentarse. Este proceso explica el porqué con el paso del tiempo. Los remanentes siguieron distintos caminos y se alejaron progresivamente de los objetivos ideológicos que ellos tenían, con los que se habían iniciado el movimiento. Durante muchos años parecía que el Estado no sabía cómo frenar la violencia. Cuando las Fuerzas Armadas y la policía asumieron el control total de las calles y se recortaron libertades individuales, ¿sintió usted alivio o desconfianza? ¿Y cómo se percibía a la autoridad en ese entonces? Había una desconfianza total, tanto de las personas cercanas a ti como de las personas que representaban al Estado, ¿no? La policía, el ejército, trabajadores públicos, etc. Había una desconfianza total y, como dije anteriormente, muchos inocentes fueron a parar en la cárcel sin haber cometido ningún delito. Y algunos incluso fueron sentenciados a muchos años de prisión injustamente. Muy bien. Bien, ahora basándonos en nuestra respuesta de la persona entrevistada y según Andrés Rojas, en 2012 en la revista El Estado Peruano y las violaciones de los derechos humanos, él menciona que estas autoridades fueron responsables de la desaparición forzada de civiles inocentes, como también hubo una generalización de las comunidades campesinas e indígenas. Bueno, siguiendo con la respuesta del entrevistado, según la Comisión de la Verdad y Reconciliación del 2003, la captura de Abimael Guzmán, ocurrida el 12 de septiembre de 1992, representó un punto de quiebre en el conflicto armado interno, ya que fue resuelto de un trabajo de inteligencia desarrollado por el Grupo Especial de Inteligencia, la GEIN, de la Policía Nacional del Perú. La detención se realizó sin enfrentamiento armado y debilitó significativamente la estructura de dirección de Sendero Luminoso. Por ello, para una parte importante de la población, este hecho fue percibido como un logro de inteligencia policial y un momento que devolvió esperanza en la capacidad del Estado para enfrentar la violencia. Sin embargo, también es importante reconocer que el conflicto no terminó de inmediato y que el país aún tuvo que afrontar las consecuencias sociales, políticas y humanas dejadas por más de una década de violencia. Bien, estas serían todas las preguntas, profesor Freddy. Le agradezco mucho por habernos concedido esta entrevista que ha sido muy grata. Le quiero dar un espacio para que pueda decir quizás una reflexión o un llamado a la acción a las personas en la actualidad.
Muchas gracias, ha sido un gusto, como te lo dije al inicio, y espero que todos los jóvenes en ámbitos universitarios, como es tu caso, puedan hacer permanentemente este tipo de investigación y de salir de las aulas en este u otros temas para tener mejores profesionales. Te felicito por ser una sanmarquina y por proyectarte a ser una excelente profesional. Mi invocación sobre el tema sería que, por favor, autoridades especialmente, no fomentemos las cosas que puedan llevarnos a un conflicto de naturalezas parecidas a las que vivimos hace muchos años. El Perú se merece un futuro grande, somos un país precioso, tenemos un idioma extraordinario y justamente quiero despedirme con el idioma que estudié. Lamentablemente no nací en un lugar donde se habla el quechua, pero lo estudié porque amo mucho este idioma y voy a despedirme de ustedes con unas frases en quechua. Tupananchiskama, Waujepanay Kuna.